Bueno, vamos a empezar. A ver, nosotros un poco encuadrando esta actividad que le llamamos el rol de las sociedades científicas en la respuesta a la tuberculosis. Mi nombre es Horacio Boyano, yo soy presidente de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud. Nosotros tenemos un grupo de trabajo de tuberculosis en AMES, junto a otros trabajos, equipos que se están desarrollando, que está coordinado por Tamara Cosareu, que está acá con nosotros y quien va a coordinar la actividad. Lo que buscamos en este espacio es promover la articulación entre actores sociales de la sociedad civil, de las sociedades científicas, y en ese sentido una propuesta a la Asociación Santafesina de Medicina General, a la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires, que son todas asociaciones que pertenecen a la Federación Argentina de Medicina General, y donde la problemática de la tuberculosis mayor prevalencia tiene y mayor complejidad tiene, que son en el área metropolitana de Buenos Aires, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y en el Rosario y Gran Rosario. No porque no exista en otros problemas, en otras localidades, pero sería esto lo que llamaríamos la tuberculosis en las grandes ciudades, ¿no? Como problemática. Y para lo cual, un poco el objetivo es que esta actividad sea un momento uno de una serie de actividades que queremos proponerle al resto de las asociaciones y queremos también invitar a las instituciones que están presentes, con un segundo momento, un segundo webinar donde este primer momento sería que escuchamos a los actores institucionales que van a estar presentes hoy, y eso va a llevar prácticamente todo el tiempo, digamos, de la actividad hasta las 20:30. Estamos proponiendo un segundo webinar para el mes de octubre, con una fecha tentativa el 21 de octubre, donde la invitación es que las asociaciones de medicina general hablan de la realidad de la tuberculosis en sus lugares. Entonces ahí las voces serían de las asociaciones, digamos, si invitamos a los otros actores para escuchar. Y un tercer momento en el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Medicina General, que se va a desarrollar en el mes de noviembre en La Pampa, con una mesa que queremos proponer en el Congreso, donde podamos avanzar en una propuesta de las asociaciones de la Federación de Medicina General para la tuberculosis en las grandes ciudades. Así que ese sería un poco el encuadre. Está Pilar Galente, que es la presidenta de la Federación de Medicina General presente, así que después le vamos a pedir me interesaría que nos comparta en algún momento sus reflexiones y su aporte, por supuesto, y valoramos mucho su participación. Bueno, yo tomaría los primeros 5 minutos, los 8 minutos que quedan primero, y ya después le paso la posta a Tamara para compartir un hecho para nosotros que estamos en la ciudad de Buenos Aires de muy profundo, que fue la pérdida de un compañero este fin de semana, que es el doctor Jorge Poliak, que muchos de ustedes lo conocen, quizás otros no, y nos parecía importante que este espacio también sirva para socializar estas experiencias vitales de un maestro como fue Jorge Poliak. Jorge Poliak fue el jefe de servicio de neumología del Hospital Pena de la Ciudad de Buenos Aires, un impulsor y un militante y un sabio, digamos, comprometido de la salud pública. Y bueno, hoy formaba parte del componente APS de la respuesta TBC de la Ciudad de Buenos Aires, en equipo junto a la licenciada Claudia Valenzano y a mí. Y nos parecía que era un honor, primero recordarlo, que esté presente, y yo veía el video que vamos a compartir y parecería que estuviera hecho para esta actividad, porque van a ver el video y va a coronar justo en la propuesta de la tuberculosis en las grandes ciudades. Así que bueno, les propongo estos 8 minutos, escuchar el video y después le paso la posta a Tamara. Surge como un espacio amigable donde las personas en consumo en situación de calle se hicieran más propensos y más dispuestos a acercarse y a poder ser diagnosticados y recibir un tratamiento. Muchos chicos morían en las calles del barrio, en los pasillos de la villa, sin llegar siquiera a un centro de salud, o llegando a un hospital en muy mal estado. Surge entonces como una preocupación porque la tuberculosis golpeaba con fuerza, como también lo hacía el HIV, la sífilis y otras enfermedades infecciosas en la población que estaba en consumo de Paco.
La forma en que funcionamos entonces es, en primer paso, crear un dispositivo, es decir, tener un equipo de trabajo. Por supuesto, ya contábamos con gente que hasta entonces acompañaba a los pacientes con esta enfermedad. Cuando alguno estaba en un hospital, se lo acompañaba, se lo llevaba después de su alta a los consultorios para que reciban el tratamiento. Nosotros sabíamos que había que ir a buscar a los chicos con esta enfermedad. Eso es lo que se llama una búsqueda activa. La idea era justamente identificar a aquellos que tenían síntomas que podían ser de una tuberculosis, recoger el material, por ejemplo, hacerlos expectorar y llevar eso a nuestro centro barrial para desde allá, al día siguiente, hacerlo llegar a los laboratorios de los hospitales cercanos. La idea es hacer un acompañamiento integral, pero a su vez no perder de vista que la tuberculosis, lo mismo que el HIV, no nos da tiempo. Tenemos que abordar en principio el problema de la enfermedad. Se asignó a una persona, en este caso una enfermera, que prácticamente vive ahí en el Más Antonio, vive en el Más Antonio, o sea que tiene una disponibilidad horaria muy amplia. Tratamos de capacitarla, entrenarla en lo que era la administración de los medicamentos, esto de dar la medicación en boca, de tener una actitud amigable con los pacientes, de llevar un sistema de registro. Existen unas tarjetas donde uno va marcando día a día la concurrencia del paciente, y si el paciente no viene, ese día queda en blanco y nos sirve a nosotros como dato para que inmediatamente al día siguiente salir a la búsqueda de ese paciente. Para eso tenemos a su vez un equipo de chicos, la mayoría de ellos, de los que allí trabajan, que son muchachos que están trabajando, se les ha dado trabajo allí, son pares, son muchachos que han estado en consumo en su momento, y eso es algo muy importante, que ellos formen parte de los equipos de trabajo. Ellos conocen a sus compañeros, la gente que está en calle los conoce a ellos, se abren las puertas, proporciona confianza en las personas que están con el problema de la adicción. No es lo mismo que si va alguien, un médico desconocido para ellos, que si vamos acompañados por estos chicos o si ellos mismos son quienes los recuperan. En los casos extremos en que el paciente, a pesar de todo, no va a llegar al centro barrial, por ejemplo, entonces ver qué posibilidades tenemos de ir a administrarle la medicación en el lugar donde esté, en la calle, en la ranchada, a su propia casa, donde fuese. Se empieza a establecer un vínculo entre el paciente y el equipo nuestro de trabajo, sobre todo con la enfermera, que es la que lo va a acompañar día a día. Y esto permite, con el paso del tiempo, poder comenzar a abordar la problemática del consumo. Ellos pueden ver que ahí hay gente que han sido pares de ellos, compañeros, que ahora están trabajando en recuperación. Entonces, a veces el tratamiento de la enfermedad es el paso inicial para la recuperación del problema adictivo. Para que los chicos se sientan estimulados a venir a tomar la medicación, nosotros pensamos, y lo hacemos, darle un pequeño incentivo de tipo económico, con el cual hemos visto que mejoraban muchísimo los porcentajes de adherencia al tratamiento. Los pacientes que están en consumo de pasta base y de otras sustancias, plantean un desafío particular y que no basta con tener todo muy bien armadito en un centro de salud. Generalmente no ocurre, pero aún cuando tengamos las cosas bien armadas en un hospital, en un centro de salud, que tengamos toda la oferta, la demanda de parte de estos pacientes en general no llega al centro de salud. O al centro de atención, que puede ser un centro de salud o un hospital. Entonces, aprendimos que en estos casos había que salir del hospital, del centro de salud y llegar.
Y nosotros aportamos desde lo médico, en el equipamiento del consultorio, pudimos asesorar sobre las cosas que necesitaba, la provisión de medicamentos, pudimos hacer contactos con el Programa Nacional de Tuberculosis, el programa de la ciudad, y contar en épocas incluso difíciles que estaban faltando medicamentos en el país. Teníamos en la Casa Más Antonio teníamos todo tipo de medicación, no solo para las tuberculosis sensibles, sino también para las resistentes. Tenemos más de 60 pacientes que han sido tratados, la mayoría de ellos ya han terminado sus tratamientos, y la gran mayoría son pacientes que han tenido en las instituciones del Estado más de 10, 15 abandonos, 20, y cuando hoy en día vemos que después de tantos fracasos pudimos hacer que culminaran su tratamiento y que tenemos cifras de curación que son mucho más elevadas que las que son el promedio de la ciudad o del país, realmente es una gran satisfacción. Hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud que se denomina tuberculosis en las grandes ciudades y que justamente trata de impulsar y estimular este tipo de actividades donde la comunidad tenga una participación muy activa. O sea que las instituciones sanitarias del Estado tienen que trabajar muy cercanamente con la comunidad para poder justamente llegar a las poblaciones más vulnerables y hacer que los tratamientos, los diagnósticos y los tratamientos de estas personas lleguen a buen fin. En ese sentido, la OPS reconoció y elogió mucho nuestro trabajo, el trabajo de Casa Más Antonio, y hasta, bueno, se filmó un video, se documentó todo nuestro trabajo y por lo que sabemos, ellos están pretendiendo llevarlo incluso a otros países, así que con sus particularidades sería interesante que en cada lugar pueda replicarse esta experiencia del Más Antonio. Hay un nuevo Q. Bueno, bueno, perdón. Bueno, yo de mi parte no voy a decir más nada de Jorge. Así que creo que habla él y quien me conocen y bueno, y seguirá siempre estando presente con nosotros. Le voy a pedir a Pilar Galende, que es la presidenta de la Federación de Medicina General, que es muy valioso que esté la presidenta en este espacio, que en 2 minutos, yo sé que es acotado el tiempo, Pilar, pero fuimos muy exigentes con y muy con los tiempos de hoy, pero sí nos quería escucharte si estás ahí, no te he llevado porque hay mucha gente, hay 26 personas participando. ¿Estás, Pilar? Bueno, estoy. No Ah, sé si bueno, se me escucha y se me ve. sí, a ver, No, yo no te te escucho. preocupes que Sí. menos un minuto, un minuto. Dale, dale, Ahí Pilar, por está, favor. Sí, sí, ahí ahí estás, Pilar. está. Bueno, Sí. no, no, menos. Simplemente nada, agradecerles y saludarlas por esta iniciativa que me parece muy importante y sobre todo, bueno, la perspectiva desde la cual la están pudiendo eso, compartir, convidar, que tiene que ver con una mirada social y comunitaria, bueno, de esta temática y de la salud en general. Sabemos que la tuberculosis, yo no vivo en una gran ciudad, yo vivo en Santa Rosa de la Pampa, pero sigue siendo de todos modos un tema que nos convoca y nos preocupa muchísimo, sobre todo a los profesionales de salud que trabajamos en territorio y, bueno, con un esfuerzo muy grande, digamos, haciendo los seguimientos y tratamientos, bueno, con la misma línea que acabo de escuchar, así que muy lindo escuchar también eso. Y nada, simplemente valorar que hayan tenido esta iniciativa, me parece importante como articulación dentro de la federación, como intersocietaria, me parece muy valioso eso y me parece que también es como la estrategia de tejer redes de apoyo interinstitucional para quienes trabajamos con lo mismo y desde distintos niveles, me parece que es la clave.
Así que bueno, te escuché al principio que ya comentaste lo del Congreso. Me toca, aparte de ser la presidenta de la Federación, estoy hoy en mi rol más fuerte, que es como anfitriona del Congreso de Medicina General, que va a ser aquí en La Pampa. Así que bueno, más allá de invitarles, sí, todo el apoyo para que esta actividad se pueda presentar y bueno, nada, eso, bueno, para que lo vayamos pensando y dándole forma para que este tema esté ahí presente. Así que bueno, Bueno, muchas respetando el gracias, tiempo, Pilar. mi silencio y quedo atenta a lo que siga. Bueno, muchas gracias, Pilar, por tu presencia, tu participación y valoramos mucho la misma. Bueno, Bueno, te paso la posta, Tami. sí, hola a todas y todos. Ya está, ya me presentó Horacio, así que le doy la palabra a la doctora Marcela Natielo. Ella es coordinadora del área de tuberculosis y lepra de la Dirección del Ministerio de Salud de la Nación. Eh, Así que ya sabes que 5 minutos antes te aviso y te invito a que des tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, gracias también por este homenaje a Jorge. Creo que el mejor homenaje a Jorge es seguir trabajando fuertemente por estas ideas. Así que para nosotros también es una fortaleza contar con la historia y los que pudimos trabajar con él, o haber podido compartir. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Ahí me dicen, lo que no sé si se está compartiendo en pantalla completa. Creo que no, ¿no? Ponele presentación. No, completa no. No. Bueno, pasa la voz y vamos. Dale. Eh, por otro lado, también comentarles que para nosotros desde el programa es, además de una gran alegría, es un paso, gracias, un paso importante en poder expandir las capacitaciones en tuberculosis, poder ir más allá de los especialistas. Durante muchos años la tuberculosis fue parte casi exclusiva de neumonólogos, infectólogos, y bueno, la verdad es que es una gran deuda y si queremos avanzar, no hay modo de avanzar si no se suman los clínicos, los médicos generalistas y podemos ir atravesando más sólidamente todo el abordaje desde el primer nivel de atención. Y por supuesto, sí, seguir trabajando articuladamente con especialistas, sobre todo para los casos más complejos. Pero si no avanzamos en forma masiva con el abordaje en el primer nivel de atención, no vamos a poder salir de donde estamos. Y tenemos mucho por avanzar. Bueno, el tema que me pidieron tiene que ver con innovaciones tecnológicas, diagnósticas y terapéuticas, así que yo me permito hacer una síntesis muy pequeña de algunos datos para ubicarnos en Argentina y a partir de ahí algún resumen conceptual básicamente sobre estos avances y la importancia de poder contar con ellos y comentarles un poquito cuál es la situación de Argentina y qué cosas tenemos disponibles. Así que Tamara, pasá si podés la segunda. Yo no la estoy viendo, o sí, ¿ustedes la ven? No, no se ve. Se ve, pero Ahora sí, pero sin ahora sí. presentación. Sin presentación, sí. No, ahí se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, vamos por la segunda y yo lo sigo por acá. En el 2023 en Argentina nosotros estuvimos rondando y les diría que hasta superamos los 15.000 casos. Este dato tiene que ver con los datos registrados a marzo, pero después se siguieron notificando casos, así que atravesamos la barrera de los 15.000 en el 2023 con una tasa de 32 por 100.000
Y acá un dato muy importante es que, como verán, la gran mayoría, y esto también tiene que ver con lo que después va a retomar Marcelo, que es la epidemiología también de las grandes ciudades, la tuberculosis con gran predominancia en población joven. Fíjense que el 68% de los casos menos de 44 años y a su vez un 8% menores de 15. Así que esto marca una implicancia epidemiológica y características particulares para el abordaje de esta población. Tuvimos 223 casos de tuberculosis, tanto resistente a rifampicina y multiresistentes, y 733 muertes, de las cuales sabemos, estas notificadas, 32 de ellas menores de 20 años. Y solo sabemos que un 10% de estas muertes eran coinfectados por VIH. En el resto no tenemos datos que pudieran explicar por qué hay personas que murieron de tuberculosis siendo una enfermedad absolutamente tratable, prevenible, curable cuando se detecta y se trata en estadios tempranos. Y acá, para señalarles básicamente las características de nuestras jurisdicciones en el país, fíjense que los colores oscuros tienen dos grandes focos. Uno es en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, pero sobre todo es el conurbano bonaerense, los 41 partidos que circundan a la ciudad, y después el otro foco tanto en el NOA como en el NEA. Así que eso es un poco la epidemiología a destacar de los casos de Argentina, con esos dos puntos bien intensos. La siguiente. Bueno, en cuanto a las innovaciones tecnológicas, si hay algún área donde es de destacar estas innovaciones, tiene que ver con el diagnóstico, porque sí ha habido en los últimos años un gran avance y tiene que ver básicamente con los diagnósticos moleculares. Estos diagnósticos moleculares que se sumaron a los diagnósticos históricos, tanto la baciloscopía, el cultivo, que eran los métodos con los que contábamos, se ha sumado estas nuevas innovaciones. Para hacer un breve repaso, la baciloscopía sabemos que es operador dependiente, tiene una sensibilidad del 60% apenas, o sea que si hay muestras con poca cantidad de bacilos, menos de 5.000 bacilos, pueden ser negativos y no quiere decir que la enfermedad no esté presente. Y sabemos que, sobre todo en las formas paucibacilares, esto es un problema porque las muestras que son o extrapulmonares o de formas pediátricas también es más difícil poder diagnosticarlo. El otro problema es que la baciloscopía tiñe micobacterias, pero no discrimina si se trata de una micobacteria tuberculosa o de una micobacteria atípica. Para tener mayor rendimiento sí contamos con los cultivos históricos, tanto el método sólido, el Gold estándar antiguo, y los métodos líquidos que se han sumado en los últimos años, donde se reduce bastante el tiempo de poder lograr ese cultivo a 15 días contra 8 semanas del método sólido. Estos cultivos ya tienen mayor sensibilidad y también especificidad. Y después, como les comentaba entonces, la gran novedad de todos estos últimos años que tiene que ver con los métodos moleculares. Métodos moleculares que permiten, a través de la detección del ADN o de diferentes genes, poder identificar con muy poca cantidad de bacterias que realmente la enfermedad está presente, y además permite dar información sobre los genes que están asociados a resistencia de algunas drogas. Entonces, tenemos en un mismo método esas dos posibilidades. Tenemos mayor sensibilidad
especificidad y además nos da información sobre los antibióticos para el tratamiento. Una cosa muy importante con todos estos métodos moleculares, que son diversos, de baja complejidad, mediana o alta complejidad, es que lo que detecta es ADN de la bacteria y puede haber restos, a lo mejor si la persona ya tuvo una tuberculosis previamente, puede ser que se detecte algún resto molecular y sin embargo la bacteria no esté viva. Entonces estos métodos son excelentes para diagnóstico, pero no sirven para seguimiento de los casos y para ver la evolución. Entonces, como todo método nuevo que tiene sus aportes, digamos, nunca excluye lo que ya existía completamente. El arte es poder articular lo que cada uno de estos métodos tiene un rol que si uno lo sabe utilizar y se articulan bien de forma idónea, ganamos cualitativamente en cuanto a la posibilidad diagnóstica. Y ahí decíamos que hay de baja complejidad, que es el prototipo, el más conocido, es el método de GeneXpert, y después hay otros ya más complejos que requieren otras características de los laboratorios y otros lugares especiales para poder ser ubicados. La siguiente. En cuanto a los métodos moleculares multiplataformas, que estos ya hay de diferentes laboratorios, ellos detectan, además de la resistencia a rifampicina, como el método de GeneXpert con el tipo de cartuchos RIF Ultra, detecta también la resistencia isoniazida. Entonces, en la misma muestra podemos detectar las dos drogas principales para el tratamiento de la tuberculosis, lo cual constituye también un gran aporte. Los métodos como el GeneXpert tienen diferentes cartuchos que nos permiten también evaluar la rifampicina por un lado y otras drogas también de isoniazida y otras de segunda línea. Otro de los métodos también que se ha incorporado en los últimos años, que no tiene un uso masivo, pero hay experiencias que son exitosas, tiene que ver con el lipoarabino manano en orina, que esto es una tira reactiva que detecta componentes de la bacteria también, pero tiene una indicación particular que es en pacientes donde tienen una inmunodepresión importante. Si no, no es redituable este estudio. La siguiente. Y después, en laboratorios ya especializados en nuestro país, tenemos 2 laboratorios de referencia nacional, en el Instituto CONI en Santa Fe y el otro en el área de Anlis Malbrán, y uno de ellos es también laboratorio supranacional, o sea que coordina actividades para otros países. Ahí tenemos también posibilidad de hacer estudios ya más complejos que tienen que ver con el estudio completo de la bacteria y la secuenciación de los genes. Esto es para investigaciones o para ver perfil de resistencia de los antibióticos, para ver cómo se va modificando las dinámicas de las cepas circulantes en los países. La siguiente. Entonces, en Argentina nosotros tenemos diferentes indicaciones de prueba de sensibilidad. El camino y la estrategia es que todas las muestras pulmonares puedan tener una prueba de sensibilidad. Ese es el camino al que queremos llegar. Al día de hoy todavía no estamos en condiciones de poder hacer pruebas de sensibilidad y cultivo a todas las muestras pulmonares, pero se ha ido incrementando. Entonces, en primer lugar, se considera población de riesgo, que son las muestras que sí o sí deben tener una prueba de cultivo y prueba de sensibilidad o test rápido que también nos permite obtener la información de la sensibilidad. Entonces, en Argentina tenemos como indicación para estas pruebas, en primer lugar, todas las muestras de pacientes que hayan tenido un tratamiento previo, completo, incompleto, como sea, pero que hayan tenido un tratamiento previo. Todas esas muestras tienen que tener una prueba de sensibilidad.
Y si no tuvieron un tratamiento previo, nuestros grupos priorizados para estos estudios son pacientes que tienen síntomas respiratorios y sospecha de tuberculosis, pero la baciloscopía es negativa, entonces ahí seguimos insistiendo y tenemos indicación de cultivo y prueba de sensibilidad. Todas las muestras que sean de sospecha de tuberculosis extrapulmonar tienen indicación de cultivo y prueba de sensibilidad. Todas las muestras de pacientes pediátricos, ya sea por sospecha clínica, epidemiológica, radiológica, todos los inmunocomprometidos. Pacientes que al segundo mes siguen teniendo baciloscopía positiva, tomando bien el tratamiento y sospechamos que puede haber un fracaso. Si no se hizo una prueba de inicio, hay que hacer prueba de sensibilidad. Y el otro grupo es todas las personas que han estado expuestas a tuberculosis drogoresistente. Y esto es amplio y puede ser desde pacientes que vienen de países de alta carga de tuberculosis drogoresistente, sobre todo en América Latina. Perú es el país con más alta carga. En Argentina tenemos 3 zonas que son las que concentran la mayor cantidad, casi el 80% de los casos de tuberculosis drogoresistente, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la ciudad de Rosario. Esos pacientes, teniendo posibilidad de hacer pruebas de sensibilidad, nosotros estamos promoviendo de que se pueda realizar prueba de sensibilidad a todo ese grupo. Y también todos los que han estado expuestos o porque son convivientes o porque han estado en instituciones cerradas, sobre todo personas privadas de libertad, personal de salud. Cualquier otra persona que haya estado expuesta a una persona con tuberculosis drogoresistente también tiene indicación de realizar estas pruebas. La siguiente. Para compartirles un poco cuál es la situación de la red de laboratorio, nosotros en Argentina tenemos conformada una red de laboratorio de distintos niveles de complejidad. Tenemos en este momento casi 600 laboratorios que hacen baciloscopía, o sea que es el primer diagnóstico, el más sencillo desde los históricos, de los conocidos anteriormente. Después tenemos 113 laboratorios que realizan pruebas de cultivo, 108 por método sólido y 27 por método líquido. Algunos hacen los 2 tipos de cultivos. La siguiente. Tenemos también 19 laboratorios que realizan prueba de sensibilidad fenotípica por medio sólido o por medio líquido. La siguiente. Y hemos podido avanzar en los últimos años con métodos moleculares de baja complejidad como el GeneXpert y en algunos centros también de alta complejidad. En la ciudad de Buenos Aires, en total tenemos 17 equipos de GeneXpert. En la ciudad de Buenos Aires hay en este momento 2, porque había 5, pero 3 fueron retirados. Estamos viendo la forma de ver si eso se puede reponer. En provincia de Buenos Aires se pudieron instalar 6 equipos de GeneXpert. En el área de ANLIS hay 4 equipos y después tenemos provincias, como ustedes ven, 1 en Salta, Tierra del Fuego 1, en Chaco hay 2 equipos, se pudo instalar uno en la ciudad de Castelli, que recibe las muestras de todo el impenetrable chaqueño, en Ciudad de Rosario, en Jujuy, y también, bueno, hay 3 que están para instalarse en Ciudad de Buenos Aires, y en el Hospital Posadas hay uno ya instalado, pero que todavía no está funcionando. La siguiente. De paso aviso 5 minutitos. Bien, bueno, acá tenemos también las plataformas moleculares que muchos hospitales o algunos, como verán, ya disponen, y mostrarles un poquito que gracias a estos métodos moleculares, cómo se ha podido incrementar las pruebas de sensibilidad. Al día de hoy, casi el 50% de las muestras pulmonares cuentan con pruebas de sensibilidad, y fundamentalmente en las 3 áreas donde más casos de resistencia hay, y los diagnósticos rápidos. La siguiente.
se han incrementado y ahora tenemos casi un 30% de las pruebas de sensibilidad son debidas a diagnósticos rápidos. La siguiente. Y acá vemos cómo fue a lo largo desde el 2021 la utilización de las muestras investigadas y fíjense cómo esto es una política que hay que sostener para que dé sus frutos. Esa caída que marca la flecha roja tiene que ver cuando cuando no contamos con cartuchos. Ahora estamos promoviendo que se continúe la compra de estos insumos. La siguiente. Vemos un poquito las cepas predominantes, acá dos palabras, comentarles. Perdón, Tamara, porque no estoy viendo que cambie. No sé si le pasa a todos o es. ¿No está cambiando? No, no están cambiando. Ahí está, porque, Ahora sí. perdón, ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Bueno, Perdón, no sé si estás en esta. la de la doctora Viviana Ritaco, la de la foto. Que me parece que es mi computadora que va lento. Pero... La próxima tenés que pasar. Sí, se ve la de la doctora Viviana Ritaco. Bien, bueno, acá un homenaje también a la doctora que fue precursora en el estudio de estas cepas en Argentina, pero mostrarles un poquito cómo a partir del 2000 había 4 cepas básicamente predominantes, sobre todo la cepa M, que fue la de la infección en tuberculosis y pacientes con VIH, en intranosocomial. Y después había cepas también de Rosario, la RA, la RB, y cómo la siguiente, cómo ahora en los últimos 10 años las cepas se han modificado, la cepa M se fue reduciendo y se han ido incorporando otras cepas. Esto más allá del estudio biológico, también tiene una gran implicancia en la epidemiología. Al día de hoy, el 70% de los casos de tuberculosis multiresistente en Argentina ocurren por contagio de cepas resistentes. La siguiente, Tamara. Y vemos cómo se fue reduciendo la cepa M y se incorporaron otras. Hay una cepa nueva que se fue incorporando en los últimos años, que es la cepa Callao, que proviene de Perú. Estos son cambios que se van dando en las dinámicas de transmisión de estas cepas. La siguiente. Y vamos a pasar la siguiente, seguimos. Y empezamos con 2 palabras con los tratamientos y ya vamos terminando. ¿Están viendo la de tratamiento de TB sensible? Sí. Bien. Bueno, el tratamiento lo dividimos básicamente en dos líneas. Uno es cuando la tuberculosis tiene una cepa que es sensible a rifampicina, que es la principal droga para tratamiento de la tuberculosis, y después tenemos otros esquemas para las situaciones en que la cepa es resistente a rifampicina. Cuando es sensible a rifampicina, tenemos el tratamiento básico de 6 meses si es pulmonar, y si es extrapulmonar se prolonga. Se prolonga hasta 9 a 11 meses. Siempre la fase de ataque con las 4 drogas iniciales. Si contamos con cuádruple asociación, que contamos, es más fácil porque son 4 comprimidos versus 11. Y si la cepa fuera resistente y la fase de consolidación es isoniazida rifampicina el resto de los meses. Si la cepa fuera resistente a isoniazida solamente, el esquema recomendado actualmente es 6 meses de rifampicina, etambutol, piracinamida y levofloxacina. La siguiente. Entonces, si tenemos formas asociadas, mejor, y tenemos dispersables pediátricos para poder utilizar, que son mucho mejor tolerados, más sencillos, se disuelven en agua, para niños y niñas de peso de menos de 25 kilos. La siguiente.
Dos efectos adversos a tener en cuenta siempre, los más frecuentes, la posibilidad de hepatotoxicidad y la posibilidad de reacciones alérgicas. En hepatotoxicidad, tener en cuenta si están alteradas las transaminasas por 3 con síntomas, es indicación de suspender, o transaminasas por 5 sin síntomas. Recordar si ocurre una hepatotoxicidad, hay que suspender las drogas hepatotóxicas y tenemos drogas que no son hepatotóxicas para poder reiniciar los tratamientos hasta que el hígado se vaya normalizando. Drogas no hepatotóxicas tenemos etambutol, quinolonas, aminoglucósidos, linezolid y cicloserina. Y después esto ya es área de evaluarlo con los expertos, a ver de qué forma reinstaurar los tratamientos. La siguiente. Y el otro esquema, el otro efecto adverso que es muy importante a considerar son las toxicidades dermatológicas, que pueden ser desde muy leves hasta cuadros severos que a veces ponen en riesgo la vida del paciente. La siguiente. En quimioprofilaxis, tener en cuenta fundamentalmente los contactos de pacientes bacilíferos menores de 20 años y tenemos quimioprofilaxis con diferentes esquemas posibles. 6 meses de isoniazida, 3 de isoniazida rifampicina. En los que son resistentes a isoniazida tenemos 4 meses de rifampicina y también tenemos opciones que se han incorporado en el último tiempo, que es rifapentina, isoniazida, dosis semanal por 3 meses, lo cual es atractivo porque la supervisión sería una vez por semana. Y si se trata de un caso multiresistente, la quimioprofilaxis con levofloxacina. Y vuelvo para atrás porque se me pasó la del tratamiento de tuberculosis resistente y con esto terminamos. Tener en cuenta que cuando la tuberculosis es resistente a rifampicina, tenemos que hacer grupos, utilizar las drogas indicadas que son las del grupo A, que son las más efectivas de segunda línea, que es una quinolona, bedaquilina y linezolid. Se suma del grupo B, clofazimina, cicloserina, y después se puede completar, si es necesario, si no se pueden recibir las anteriores, con drogas del grupo C. Y ahí tenemos etambutol, piracinamida, pretomanid, amicacina, strep, topaz, bueno, todas estas que tenemos. La duración de los tratamientos de tuberculosis resistente a rifampicina, de 12 a 18 meses, y comentarles que tenemos en Argentina, hemos podido incorporar el pretomanid, que nos permite poder hacer tratamiento de 6 meses para segunda línea, los tratamientos acortados. Esto no es para todos los pacientes, tiene que tener una elección bien seleccionada, cumplir las características, controlar la adherencia, no es para lesiones extensas y se está empezando a implementar y con evaluación del comité asesor. En este momento tenemos 7 pacientes que han iniciado este esquema, hay un par que han tenido efectos adversos, pero lo estamos evaluando. Bueno, la siguiente. Y ahora sí, ya termino. Y contarles, bueno, acá tenemos el mapa donde están todos los programas y los datos de los programas de cada jurisdicción del país, de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos, por supuesto, del Programa Nacional siempre disponibles para cualquier tipo de consulta, articulación y poder avanzar en este abordaje. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcela, súper interesante. Te agradecemos la participación. La idea no es hacer ahora preguntas y eso, tal vez si nos queda tiempo podemos hacer un breve espacio de intercambio al final. Así que le voy a dar la palabra al doctor Marcelo Vila. Él es asesor de en tuberculosis, HIV y hepatitis de OPS. Así que adelante y dejo de compartir acá la presentación de Marcelo. ¿Me confirman que se ve bien en forma de presentación? Se ve muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Conmovido por ver el video de Jorge y me parece un justo y merecido homenaje.
Él ya dijo mucho de lo que yo tenía para decir desde, desde la práctica. Pero de todas maneras, un poco la idea es hacer un pequeño comentario de las perspectivas de la OPS y la OMS de la situación de la tuberculosis en el camino hacia la eliminación y este pequeño recorte hacia lo que se denominó el proyecto de tuberculosis en grandes ciudades. A ver si puedo pasar. Ahí pasó, sí. Esto está enmarcado en lo que ustedes saben que denominó ya hace unos años la OMS como una estrategia fin de la tuberculosis, en esta visión que nos permite caminar, que es un mundo libre sin tuberculosis, para poner fin a la epidemia de tuberculosis, como decía Marcela recién, una enfermedad tratable y curable que debería dejar de producir tanta sufrimiento y muerte a nivel global. Esta estrategia tiene algunos indicadores que no vamos a andar ahora, por cuestiones de tiempo muy claros de reducción de las muertes y la tasa de incidencia de tuberculosis al 2025 y al 2035. Esta mirada ha sido reafirmada, perdón, esta estrategia a fin de la tuberculosis plantea como tres pilares que tienen que ver un poco con ir más allá de lo que fue el clásico DOT y la estrategia DOT, que era muy centrado solamente en la parte biomédica. Entonces, esta estrategia plantea que poner fin a la TB implica la atención y prevención integrada, centrada en el paciente, por supuesto, eh, como una primera, estaba tratando de obtener el puntero, como una primera mirada, pero también se necesitaban políticas audaces y mejora el sistema de soporte a los programas de TB, y también la investigación y la innovación, un poco lo que mostraba Marcela, pero cuando se comenzó con esta estrategia hace casi 10 años, había muy pocos avances y seguíamos diagnosticando y tratando la tuberculosis como hace 40 o 50 años. Si uno mira la evolución del tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento, por ejemplo, del VIH en 40 años y el diagnóstico y el tratamiento en tuberculosis en 40 años, se da cuenta la poca inversión y la poca capacidad que tenía el mundo en mirar a la tuberculosis como un problema real de salud pública. Si uno mira las curvas, por ejemplo, de mortalidad de los años 80 hacia ahora, cómo ha disminuido la mortalidad por VIH, una enfermedad crónica, y cómo hoy hay menos muertes por VIH que por tuberculosis, cuando hace unos años era absolutamente a la inversa. En este contexto, el año pasado, en septiembre, hubo una segunda reunión de alto nivel de Naciones Unidas que también volvió a plantear la necesidad de eliminar la tuberculosis con metas muy ambiciosas, por lo menos con cobertura del 90% de tratamiento y tratamiento preventivo para el 2027. La meta que es el gold standard que plantea la OMS, que es el diagnóstico molecular y rápido en el 100% de los casos, hacia donde deberíamos marchar. Y claramente, y lo dijo también recién Marcela claramente, el tema de no hacer diagnóstico molecular es un problema de disponibilidad, no de indicación. Hoy a nivel global, y lo que promueve la OMS como gold standard es el diagnóstico molecular por, por múltiples beneficios, de mayor sensibilidad y también la posibilidad de hacer con los cartuchos ultra diagnóstico simultáneo de resistencia a rifampicina y isoniazida. Claramente, esto no implica que son procesos que llevan su tiempo la disponibilización de esta nueva tecnología, pero es un problema de disponibilidad, no de indicación. Pero lamentablemente cuando uno mira los últimos años en las Américas, como ejemplo, no me voy a tener en Argentina, pero la curva es parecida, la tuberculosis está amesetada e incluso luego de una baja durante la pandemia, que todos sabemos que en parte se debió a menores casos, pero también a menor notificación, ha habido un repunte de los casos de tuberculosis a nivel de las Américas. Y solo para mostrarle las tasas en la región, donde hay países como Perú y Bolivia con altas tasas, con más de 100 por 100.000, casi cercanos a Haití, 154 por 100.000, que es el país que tiene mayor tasa, y con el cuidado que hay que tener, pero creo que esto es un ámbito protegido que lo podemos decir, es tener en cuenta que países que tienen mucha inmigración en Argentina, como Bolivia y Perú, con alta tasa de tuberculosis. Y la Argentina, aquí hay una pequeña diferencia con lo que presentó Marcela, pero tiene que ver si uno toma todos los casos de tuberculosis, solamente los nuevos e incidentales, del 29 por 100.000, y para que tengan una idea
dónde está Argentina en comparación con la región. La región tiene un 31 por 100.000. La Argentina está en el promedio de la región. Esto vamos a pasarlo. Solamente, ya lo mostró Marcela, pero yo quería agregar un dato más. Claramente era para mostrarles cómo la tuberculosis estaba básicamente en el NOA y en Cava y en la ciudad de Buenos Aires, para pensar un poquito el tema de grandes ciudades. Y además, pero fíjense en un detalle curioso de inequidades. Las tasas de Formosa y Chaco muy parecidas a las de la provincia de Buenos Aires y a Cava. Tasas de tuberculosis por 100.000 habitantes. Cuando miramos mortalidad, 5, 6 veces más. Cava 2, Formosa 6, Salta 6, Chaco 4. No solamente la gente se enferma distinto, sino se muere más fácil en algunas regiones. En este contexto, y un poco, como decíamos, la OPS empezó hace unos años a promover como un estilo de proyecto y una forma de mirada holística de la situación de la tuberculosis, el pensar la tuberculosis en grandes ciudades de una manera mucho más integral y por fuera únicamente del sistema de salud. Lo que les voy a mostrar ahora no es nada que no sepamos, no es nada que no haya dicho el video de Jorge, pero lo que me parece interesante a mí es que es como una forma holística de poder pensar en conjunto todas las variables que hay alrededor de la tuberculosis. Eh, Claramente sabemos que en las grandes ciudades hay fragmentación y multiplicidad de proveedores de salud, y esto lo vemos muy bien en el AMBA, múltiples autoridades de salud con diferentes prioridades políticas, diversidades poblacionales, diferentes poblaciones vulnerables, pobreza y marginación. Y claramente también tenemos barreras en las grandes ciudades como la ineficiencia de la atención integral de la salud muchas veces, el tema de los barrios marginales, la violencia, la delincuencia, uso problemático de alcohol y drogas, etcétera, etcétera. Todo lo que conjunto que hace a la vida de las grandes ciudades, que impacta claramente en la tuberculosis. Entonces, este marco de trabajo que planteaba la tuberculosis, que planteaba la OPS de la tuberculosis, que se ha utilizado por algunos proyectos en algunas ciudades de la región, pero que me parece interesante también como mecanismo de pensamiento para pensar uno cómo puede trabajar el tema de la tuberculosis desde diferentes ángulos, tanto desde el nivel decisorio nacional, regional, municipal, o también desde el trabajo en un barrio, pero plantea una metodología en etapas y pasos para acelerar el control de la TV en grandes ciudades, con intervenciones innovadoras, incluyendo programas de protección social y el abordaje de los determinantes sociales. El marco plantea 8 pasos que en realidad no son pasos secuenciales, sino pueden ser simultáneos y tratan de estructurar este pensamiento que les decía antes. Por supuesto que plantea la necesidad de compromiso político cuando uno lo plantea en términos programáticos y de las autoridades políticas de salud. En la definición de un área intervenir o pensar un mapeo epidemiológico de donde vamos a trabajar o donde estamos trabajando. También tener en claro el levantamiento y el mapeo del sistema sanitario, qué hay para ofrecer en términos de servicios de salud. Imaginen ustedes el ejemplo que daba Jorge de Casa Más Antonio. Ahí es un lugar, es un barrio en una determinada ciudad con un hospital a 10 cuadras, pero las personas igualmente no llegaban, y además al hospital especializado, el Hospital Muniz. Por lo cual, el tema de adaptar la atención de la salud a las necesidades de la población de riesgo. Un ejemplo claro es las personas que viven en la calle o por problema de uso de Paco, que estando a 10 cuadras del hospital especializado no llegaban hasta que no apareció la intervención de Más Antonio. El abordaje interprogramático, el trabajo intersectorial, y esto creo que es una de las claves de la estrategia de grandes ciudades, que debemos apelar al trabajo intersectorial e interprogramático, con otros sectores que puedan abordar la participación de la sociedad civil y comunitaria en el control de la tuberculosis y, por supuesto, siempre tener sistemas de monitoreo y evaluación. Es un poco la idea para un marco que hay un documento que desarrolla cada uno de estos pasos, se pueden hacer de forma simultánea, parcialmente, pero nos sirven como este marco. No me voy a extender más, pero un poco lo que planteaba esta secuenciación
de compromiso político para fortalecer los programas de tuberculosis y que un poco planteaban cómo cada una de estas miradas tienen que ver con los tres pilares de la estrategia fin de la TV, con el de innovación, con los servicios centralizados y con el de participación comunitaria. Vamos a pasar ahora una cosita más en aras del tiempo, como para terminar y sintetizar, mostrarles las cuatro prioridades para acelerar los esfuerzos hacia la eliminación de la TV que plantea la OPS. Algunas se han mencionado y están en el marco de grandes ciudades, otras lo mencionó Marcela, pero me parece importante abordarla. El abordaje centrado en las poblaciones vulnerables. En la medida que nosotros tenemos la tuberculosis cada vez más concentrada en poblaciones vulnerables y menos distribuida homogéneamente en la población, cada vez más segmentada, como la cultura y como la sociedad que tenemos en esta etapa del siglo XXI. La fragmentación social también se ve en la tuberculosis. Hace 40 años la tuberculosis estaba dispersa mucho más homogéneamente en la sociedad y por eso tuvo tanto éxito el DOT en un inicio. Cuando la tuberculosis empieza a concentrarse fundamentalmente en poblaciones vulnerables, y uno ve claramente, hay unos mapas con unas barras muy interesantes del CONI, como en la Argentina hay hasta 50 veces de diferencia de tasas entre lugares que tienen menos tasas y mayor tasa de tuberculosis. Uno tiene que focalizar y pensar muy bien la intervención en poblaciones muy vulnerables y en los lugares vulnerables y no de forma homogénea. Tengo un ejemplo de un país pequeño de la región que tenía un muy buen, excelente programa de tuberculosis. Hasta hace 10 o 12 años estaba cerca de tasas de eliminación y de pronto la tuberculosis creció. Era un programa muy vertical donde tenía centros especializados, o sea, era un programa paralelo. Había centros de atención de tuberculosis únicamente. Pero ¿qué pasó? Cuando se expandió la ciudad, obviamente una gran ciudad, hicieron el mapa, se fue corriendo la pobreza y los barrios vulnerables, y los centros estos quedaron en el medio de barrios que tenían mucho menos incidencia de tuberculosis, y los barrios que tenían mayor incidencia de tuberculosis no tenían centros de atención. La innovación, un poco, y la innovación tiene que ver con, no podemos desarrollar todo hoy, pero queda para otro lugar o para otros días, la búsqueda activa, el tamizaje de personas con sospecha de tuberculosis en población de alto riesgo. Hoy existe en el mundo, y validado por la OMS, equipos de rayos X digitalizados con inteligencia artificial que hacen diagnóstico de tuberculosis en asintomáticos. El tratamiento de tuberculosis preventivo, las pruebas moleculares rápidas, los esquemas acortados, son líneas de trabajo que nos van a llevar a poder acercarnos más rápidamente a la meta. Por supuesto, la información y el abordaje multisectorial y el involucramiento de la sociedad civil, que es un poco lo que plantea la estrategia de grandes ciudades. Muchas gracias y ojalá tengamos espacio para conversar. Gracias, Marcelo. No sé si quieren hacer un breve, algún comentario, pregunta, si venimos bien con el tiempo, así que si no, continuamos con el resto de las oradoras.